Elizabeth Clapés, especialista en salud mental y coordinadora de la cuenta Es Mi Psicóloga. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Hola, encantada. Por aquí, Encantada. por favor, querida invitada, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Pues bienvenida, lo primero, de todo. Encantada. Sé que esto es Bienvenida. complicado, lo de mirarnos los dos es complicado, Sí, o sea que no te un poquito. preocupes. Sí, tranquila, hacemos así y practicas. Perfecto. Cuéntanos un poquito de ti. Me encanta comenzar así porque así nos conocemos todos y sabemos un poquito. Pues yo soy Elizabeth Clapés, como pone en la pantallita de atrás. Sí. Soy psicóloga, soy docente, escribo libros, pero sobre todo soy psicóloga y creadora de contenido en redes sociales. Espectacular. Creadora de contenido, ¿con cuántos seguidores? Ahora 600 y pico mil. 600 y pico mil, que es casi Sevilla, ¿no? Mucha gente, o sea... Yo Me lo iba mirando en encanta. estadios, en plan, ¿qué estadio? muchos. El Bernabéu lo llenaría, ahora sí, Hombre, varias claro, veces. y varias veces, te iba a decir, y muchas veces aunque lo reformen. Sí. Oye, a mí me gustaría, yo me acuerdo que hace ya bastantes años, cuando por suerte, y digo por suerte porque muchas veces parece que esto de ir al psicólogo solamente ocurre, ¿no? Y digo por suerte, también por desgracia, cuando tenemos un suceso muy malo en nuestra vida que nos hace darnos cuenta, ¿no? Porque abrimos ese melonazo nuestro interno de que quizás no todo está tan bien como nos pensábamos y empezamos a descubrirnos, por suerte. ¿Qué es esto de la salud mental? ¿Por qué parece que está ahora de moda? Y si realmente esta moda nos va a ayudar a estar mejor, que es de lo que trata todo esto. Por mucho que se ponga de moda, si no brindamos la oportunidad a la gente de poder acudir a un servicio que cuide de su salud mental, lo podemos poner todo de moda que queramos, Desde luego. que no va a servir de nada. Pero sí que es verdad que a lo que ayuda el ponerlo de moda es a visibilizarlo un poco y el entender que puedes pillar un catarro, como puedes desarrollar una depresión, como te puedes romper una pierna, como puedes pasar por algo que te haga desarrollar un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, ¿no? Ayuda a normalizar. Te hace una pregunta que es una pregunta yo creo que de mierda, pero te la voy a Genial. hacer. ¿Tú crees que estamos bien? O sea, es una pregunta No. que yo hago yo mucho cuando vemos a la gente, ¿no? El normalizar que entres en una reunión y todo el mundo diga a tope, el que salgas de currar y veas a tu familia en situaciones muchas veces complejas, el que no tengas tiempo para quizás muchas veces cosas verdaderamente importantes, el que haya mucha gente amargada en lo que hace trabajando en su día a día. ¿Estamos bien como sociedad? No, pero la base es la precariedad, en gran parte. De hecho, hay una compañera mía que dijo algo muy acertado y es que por muy buena psiquiatra, ella era psiquiatra, que por muy buena psiquiatra que ella fuera, no le podía poner una casa a sus pacientes. Y esto es verdad. Es decir, yo no le puedo dar un sueldo extra a mi paciente, yo no le puedo poner una casa a mi paciente, yo hay cosas que no puedo solucionar por muy buena psicóloga que sea. Entonces, si seguimos viviendo con estos problemas económicos, con estos sueldos base tan bajos que no te permiten, es decir, bajos para lo que vale una vivienda, por ejemplo, para lo que está subiendo el precio de la alimentación, ¿no? Pues los psicólogos podemos hacer misa, que si las cosas no cambian desde más arriba y desde mucho más profundo, vamos a seguir con problemas de depresión, con problemas sobre todo de ansiedad, porque la gente no tiene recursos para pagarse una atención psicológica, pero es que aunque se la pudiesen pagar, todo lo demás no está cubierto y no te lo puede dar un psicólogo. Claro. Yo creo que, perdón que me meta, que te vi que ibas a decir algo, pero es que esto me encanta. Yo creo que una cosa importante es que, a pesar de que estoy totalmente alineada contigo, hay un montón de cosas que no podemos controlar, que deberíamos tener acceso a. Yo creo que si nos quedamos esperando a que todo eso esté disponible, hay gente que puede cometer hasta locuras porque no logra buscar una solución o lo que sea. Entonces se habla mucho de ser responsable con tus emociones, ¿no? Yo creo que es algo bastante complicado. ¿Cuáles son esas cosas que sí podemos hacer y que sí están dentro de nuestro control? Como por ejemplo es ir al psicólogo, o si no tienes la capacidad económica, primero buscar recursos, que hoy en día creo que en internet hay muchísimos, o hablar con amigos. Cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva. Yo siempre recomiendo pedir ayuda a amigos y familiares porque el apoyo social es uno de los mayores factores protectores para cualquier tipo de problema de salud mental. También recomiendo mucho internet, que está al alcance de todos. Y por otra parte, ¿por qué no? Leer mucho. De hecho, yo hay heridas que he sanado leyendo. Me encanta Sí. eso. Es verdad que uno en los libros se mete y tú dices, mira, a lo mejor te dan una perspectiva que tú no habías visto o te relaciones. Me encantó lo de leer. Sí. Yo soy muy de leer libros de autoayuda. Como que me aburren un poco las novelas porque soy más de películas. Yo me estoy yendo por otro lado. No, pero hay estoy que ir con aquí. cuidado, también con qué libros de autoayuda compramos. No, 100%, pero me Porque he refiero más visto cada uno. motivacionales, tal, como Sí. que me hacen sentir mejor. No Sí, sé. bueno, está bien. A mí me gustan mucho los libros, quizá de Anabel González, Muy bien. que habla mucho de trauma y a mí me gusta
gusta muchísimo. Qué bien. Me gusta mucho Dolores Mosquera, por si queréis ir apuntando libros. Porque, iba a decir, apunten sí, estas son maravillosas. autores que... Anabel González, Dolores Mosquera, Walter Rizzo me gusta mucho también. Excelente. Y mis libros. Pero por supuesto. Claro. Hay un tema, fíjate, yo hablando de todo esto porque lo vemos mucho, no solamente en la gente joven, yo creo que en general en la sociedad, ¿no? Con este constante correr, ¿cómo realmente, o sea, porque hay que ser muy valiente para ahondar en uno mismo y de alguna manera, ¿no? Estar dispuesto, ¿no? Y tener las ganas de descubrirte y conocerte mejor. ¿Cuáles crees tú que son para ti las claves, ¿no? Para llegar a esa conciencia desde la que luego, además lo comentaba muy bien Guzmán antes, ¿no? Tienes un problema en gordo si no eres consciente de ello. Cuando eres consciente es el primer paso, ¿no? Para llegar a esa solución. Si esto lo llevamos a la vida de uno mismo y al ser uno mismo, ¿cómo crees tú que se puede conseguir ese proceso? ¿Cómo se tiene que vivir, ¿no? Y sé que no hay una manera correcta nunca en la vida de autoconocerse mejor. O sea, yo cuando hablo de salud mental o cuando me refiero a la salud mental nunca utilizo valentía, cobardía y demás, porque al final es ponerle un adjetivo calificativo a algo que no siempre depende de uno mismo. Entonces, a veces para indagar en ti mismo o para hacer este proceso lo que necesitas es caer en el pozo, en lo más hondo. O hay veces que, yo muchas veces digo que nos hace falta un tortazo, ¿no? De realidad. Entonces, a veces pues alguien te dice, oye, necesitas ayuda, aquí no estás bien, te estoy viendo cambiado, pero sobre todo para uno mismo lo que yo recomendaré siempre es escuchar el propio cuerpo y de hecho si leéis mis libros o si me escucháis hablar en podcast, conferencias, siempre hablo de escuchar el cuerpo y es que por mucho que tu cabeza a veces te engañe, te mienta o siga tirando, porque la cabeza a veces nos tira, el cuerpo no miente. Cuando tú tienes ansiedad, es tu cuerpo pidiéndote a gritos que soluciones algo que está mal. Entonces, yo siempre que alguien se encuentra mal o a mi pareja cuando me dice es que no sé qué me pasa, pero no estoy bien, le digo, vale, para. O sea, mira para adentro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Porque es como muy espiritual y yo no lo soy nada, pero sí que el cuerpo no engaña, la cabeza sí. Entonces yo siempre hago referencia al qué te está diciendo el cuerpo, porque si no somatizarás. Total. Y una frase mía de que digo, y está en todas partes siempre, es la de el cuerpo habla y si no lo escuchas grita y si tampoco le haces caso va a gritar tan fuerte que no vas a poder escuchar nada más. Joder, menuda frase. ¿Has visto? Me Tela, quedé loca. Tela con la Yo frase. dije, guau. Desde luego. Y hablando de gritar, y gritar muchas veces desde la sensación de no saber lo que está pasando, lo decía antes Usman al principio cuando empezábamos este directo, él no hacía referencia a una generación muchas veces débil, ¿no? Por lo que está pasando. ¿Cómo ves tú esto? O sea, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Porque se habla mucho de nosotros, y no sé ni siquiera ya incorporarme en ese grupo, pero se habla mucho, ¿no? De la gente más joven, de lo que está pasando, de esa desconexión consigo misma, ¿no? Pero muy conectados con el mundo. ¿Cómo crees tú que está afectando esto, sobre todo a las nuevas generaciones? ¿Cómo las ves? Yo creo que somos una generación maravillosa, porque somos la primera generación que está luchando contra todo aquello que es injusto, contra el machismo. Es verdad que se ha luchado muchas veces, pero ha cogido una potencia en los últimos años. Estamos luchando contra la homofobia, contra la transfobia, contra el racismo. Estamos defendiendo la educación respetuosa, la crianza respetuosa. Vamos a criar ahora a una generación que es normal, generalmente de padres que no van a poner la mano encima a sus hijos, que van a alzar la voz cuando otros lo hagan, de hombres que se deconstruyen, que ya no crecen en esa en esa supremacía hasta la que han tenido hasta ahora, de mujeres que luchan por sus derechos, que se apoyan en lugar de verse como competencia. Somos una generación maravillosa y todos los psicólogos vamos a estar de acuerdo en que la mayoría de pacientes que atendemos en consulta están en consulta precisamente por las secuelas que tienen de lo que han sufrido por culpa de generaciones anteriores, por el machismo, por racismo, por homofobia, por transfobia, y ya no solo por eso, sino por cómo los han criado sus padres desde la violencia, incluso física. Por lo tanto, que me digan misa de la generación de cristal, débiles y demás, las de después, las generaciones de después ya nos darán las gracias con todos los cambios que estamos haciendo. ¿Qué nos queda por delante? ¿Qué retos tenemos, crees tú, como que no se nos vaya de las manos. Generación? Que Es no se nos decir, vaya de la mano. claro, que está muy bien avanzar, está muy bien defender a colectivos que lo están pasando mal, incluidos pues LGTB, las mujeres y tal, pero que no se nos vaya de las manos, que no nos vayamos a un lado muy radical, que no normalicemos cosas que no tienen que normalizarse por el derecho a que todo el mundo se exprese. Bueno, tiene que haber límites y creo que eso es muy complicado. Pero entre una banda y la otra, es decir, entre un bando y el otro, me quedo con lo que están haciendo las generaciones de ahora, pero creo que hay que ir con mucho cuidado para que, como te digo, no se nos vaya de las manos tampoco. Que no sea todo de repente aceptable, no lo es.
De aceptar, precisamente llevamos hablando estos 2 días, porque no es poco lo que tenemos que aceptar y sobre todo yo creo que mucho más lo que tenemos que asumir, ¿no? Esa responsabilidad individual. A mí me gustaría, Elizabeth, y sé que esto de los consejos siempre es un apuro, porque es complicado. Sí, decimos tip, que suena mejor, pero no deja de ser lo mismo en otro idioma, ¿no? Pero es verdad que es complicado, pero aún así yo creo que es necesario muchas veces, no sé si hablar desde el consejo de uno, pero sí desde la experiencia personal, con todo lo que tú vives, con todo lo que tú ves, ¿no? En el día a día, con toda la gente con la que seguramente tienes la oportunidad de conectar, ¿qué te gustaría lanzar, además de todo lo que acabas de decir, que no ha sido poco, a toda esa generación que está aquí, que nos sigue desde casa, que ha participado en Sonderland, en definitiva, toda la generación con la que compartimos, ¿no? Esta etapa de la historia, que tenemos mucho por delante, pero que también tenemos, yo creo que, muchísima responsabilidad en lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar? ¿Qué te gustaría lanzarles hoy aquí? A mí hay una frase que me gusta mucho que es de Immanuel Kant, que es un filósofo que igual algunos lo conocen porque salió en selectividad, entonces seguro algunos lo hemos estudiado, pero frase que decía, actúa de manera que tu conducta pueda convertirse en ley universal. Y yo cada cosa que hago en mi vida es lo que me digo, es esto, si lo hiciera todo el mundo, ¿qué pasaría? Y actuar de esta manera ayuda a que si todo el mundo fuera como tú, el mundo sería un lugar mejor. Y para mí no hay mejor consejo que ese y lo de escucha a tu cuerpo que habla. Bueno, o sea, mejor invitada para el Inspiration Day, imposible. Espectacular, a comprarnos tus libros, a escuchar todos tus tips. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Espectacular. Ha sido Gracias. un aplauso por enorme. Un favor. fortísimo aplauso, por favor, para ella. Gracias, Elizabeth, de Gracias. corazón. Gracias. Ahora nos vemos en cuanto acabemos.